¿Cómo están todos ustedes? Jóvenes, es un video ayudándoles un poco con este asunto del sobrecalentamiento de las consolas, sea PlayStation o sea Xbox. Sabemos que PlayStation 4 es un ruidajo y aparte se sobrecalienta mucho. Eh, en Latinoamérica es muy diferente al primer mundo donde se hacen las pruebas en las consolas. En Latinoamérica tenemos una manera de construir o de vivir diferente al primer mundo. Nosotros construimos con lo que se puede llamar cemento. Lo puedes ver en la parte de atrás. Y muchas veces no terminamos de hacerlo. Por ejemplo, no ponemos aislante de calor, que regularmente en primer mundo sí ponen aislante de calor en las casas. Regularmente en Latinoamérica no se construye con aislante de calor. Entonces el cemento genera que se caliente demasiado las casas y por dentro haya una temperatura extra a la que tal vez las consolas fueron expuestas en las pruebas que se hacen para primer mundo, donde regularmente las construcciones sí tienen aislante de calor y también regularmente hay climas dentro de las casas, cosa que en Latinoamérica muchas veces es un lujo que muchas personas no nos podemos dar y nomás tenemos un ventilador, pero un ventilador no es lo mismo que un clima que puede disminuir la temperatura en un cuarto. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestras consolas para que reduzcan el ruido y no se sobrecalienten? Pues lo primero que tenemos que hacer es buscar la superficie donde vamos a poner la consola para que no haya una suma de calor y pueda expulsar bien lo que es el aire caliente. Hay dos superficies donde no las debemos de poner, sobre todo en verano. Una superficie que para nada debes de poner tu consola es en cemento. Para nada, en cemento no debes poner tu consola porque el cemento genera mucho calor y prácticamente le estás quitando vida si tienes tu consola sobre una superficie de cemento. Otra superficie que tampoco debes de usar es la madera. La madera tampoco debe ser una superficie donde debas poner tu consola y prácticamente pues todos ponemos nuestra consola en una superficie de madera. Y entonces te voy a poner el ejemplo de una superficie que puedes usar, que es el mármol o el type. Puedes ir a una tienda de este tipo de cuestiones y pedir una pieza nomás para que pongas tu consola. Tal vez haya también algunas muebles que tengan esta superficie o tengan unos acabados donde funcione para aislar lo que es el calor. Estas superficies no retienen tanto calor, regularmente se mantienen frías y ayudan mucho, pero mucho a tu consola. Otro consejo que tiene que ser es que no la puedes dejar encerrada, tiene que estar en corriente de aire, aunque está haciendo mucho calor y te estés muriendo de calor, siempre hay corrientes de aire, aunque no las sientas porque tienes un sentimiento térmico. Al final, pequeñas corrientes de aire tienes que dejar que fluyan. Entonces es muy importante que tu consola esté despejada. ¿Qué quiere decir? No dentro de muebles, no dentro de cajones, nada de eso. Totalmente libre. Ejemplo, un mueble donde no tenga nada a los lados, trapos, nada de tela cerca, libre totalmente. Y sobre todo la parte de atrás, que es la área que ventila. También es muy importante, jóvenes, que lo alejes de ventanas. Aléjalo de ventanas porque el vidrio de las ventanas también se calienta y genera otra suma de calor. Entonces, si lo tienes sobre cemento, tu casa no es una casa térmica que tenga aislante de calor y agregándolo tienes una ventana de vidrio, estás generando prácticamente un hábitat de un calor extremo y tu consola va a hacer un ruidajo porque trata de enfriar un procesador, un equipo, y aparte le estás agregando un calor enorme por donde la tienes. Bueno, jóvenes, otra ayuda que le puedes dar a tu consola es un ventilador especial o para la consola. ¿Qué quiere decir? Comprarle un ventilador que se pone en la parte de abajo, pones el Type y después pones su ventilador especial. También se venden para laptops desde USB. Puedes comprar ese ventilador o puedes crearle un pequeño clima a la consola. Puedes comprar un ventilador chiquito de electricidad, no de pila, porque eso no tiran aire. Y lo puedes poner en la parte de la consola, no arriba, sino que el aire le tire
hacia la zona de la consola para crear un pequeño clima en la consola. El Type, en una superficie que sea de mármol o Type, te lo mostré, el abanico creando un clima, y le vas a ayudar mucho, y no lo pongas en ventana, madera o cemento. Otra forma de que puedes ayudar, jóvenes, para que tu consola no se caliente es no apagándola inmediatamente. Muchos cometemos este error, y yo también lo hago, porque pues es una consola y están diseñadas para eso, pero no es lo correcto. Supongamos que tú estás jugando un juego de alta gama, que vamos a usar a The Last of Us, God of War, Dice Gone, y te enfadas de jugar o tienes que irte. Lo que tienes que hacer es sacar el juego, cerrar el juego, irte a la pantalla de inicio del PlayStation, donde está el inicio, pues el menú, y esperarte 60 segundos a 120 segundos, 1 minuto a 2 minutos. Y una vez que los abanicos hayan calmado y con ese tiempo hayan enfriado un poco la consola, ya procedas a apagarla. Eso sería una buena idea. Eso también le ayudaría y le daría mucha vida a tu PlayStation o Xbox en este asunto del calentamiento. El problema, jóvenes, es que nuestras ciudades en verano se calientan mucho más que en las zonas donde se hacen las pruebas de resistencia de las consolas. Ya eso agrégale nuestra falta de información, y agrégale también nuestra falta de conocimiento sobre este asunto térmico, y va la suma de cosas, y por eso terminan las consolas con sobrecalentamiento. Bien importante, aparte, la parte importante que siempre le hemos dicho, la parte del polvo. No lo pongas en una zona donde haya una exageración de polvo, por ejemplo una entrada de ventana, o que esté muy sucio. Trata siempre, cuando termines de jugar o eventualmente en tu zona donde está tu consola, supongamos que no quieres limpiar tu cuarto, como que somos hombres, ¿no? Con un trapito húmedo en la zona de la consola, en donde tienes el mueble con el Type, dale una pasadita para que el polvo no se esté acumulando, y gracias también al abanico o al ventilador chiquito que vas a comprar para tu consola, pues va a estar tirando también que el polvo esté entrando en exceso al equipo. Y con estos consejos vas a ayudar mucho al ruido, y vas a ayudar mucho al calentamiento y prevención de que tu equipo se ensucie, de que tu equipo se caliente. Tú mismo mira dónde vives, dices, sí es cierto, mi casa no tiene aislante de calor. La tengo cerca de una ventana, la tengo en un mueble de madera, la tengo en el cemento, y ahí puedes ir tú viendo cómo reducir el daño. El mármol es muy barato, no te va a costar muy caro ir a una tienda de mármol y pedir una pieza, pedirle a un amigo que le haya sobrado un mármol. Todos tienen mármoles en sus casas. Si no tienes una pieza, te doy unos 20 pesos ahí para un chesco, algo para que obtengas un pedacito de mármol y puedas poner tu consola en esa superficie, que es una superficie aislante de calor, que prácticamente no se calienta a ninguna temperatura. Entonces le vas a dar vida a tu consola, le vas a reducir el ruido y se va a calentar menos. Le vas a ayudar demasiado. El asunto de los juegos, no dejes que se enfríe en seco tu PlayStation, o tu Xbox. Te lo voy a explicar técnicamente. Los equipos, tú puedes, bueno, no puedes ir con un papel, puedes prender el papel, cómo se incendia, y si lo dejas ahí, ves cómo se va quemando. Y es muy parecido también en los procesadores. Cuando tú haces un apagado inmediato de tu consola, todavía sigue ardiendo tu procesador, y va a seguir caliente un rato todavía hasta que se enfríe por naturaleza. En cambio, si tú dejas que el abanico haga su trabajo y enfríe un poco el procesador antes de apagar tu consola, prácticamente tu consola va a sufrir menos ese calor extra que puede tener ahí con un apagado inmediato. Ahí están los consejos que te doy, jóvenes. Son prácticos para este verano, para que después no estés sufriendo. También puedes hacer, bueno, después les hago un video cómo puedes hacer un pequeño clima dentro de tu casa para tu consola. Hay un pequeño truquito ahí. Pero si ocupas un ventilador de electricidad, jóvenes, no vayan a comprar un ventilador de pilas, eso no sirve para nada, no tienen suficiente voltaje para tirar suficiente aire. Y los calores que hay en Latinoamérica son muy respetables, en Argentina, en Chile, en México, son calores extremos
Si tu casa no tiene aislante de calor, te va a sofocar tu cuarto, más la consola si la tienes en madera, si la tienes en cemento, si la tienes cerca de una ventana, no creo que, no creo que aguante. Gracias totales, jóvenes. Nos vemos.